otro lugar mejor que a los pies de Jesús. Amén. Qué hermosa alabanza. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Quizás con un poco de calor. Amén. Antes que nada quería saludar a nuestro hermano Walter, a nuestra hermana Mari, que hemos estado muy gozosos con ustedes. Amén. Todo este tiempo para nosotros han sido un ejemplo de esfuerzo, de batalla, pasando por esas adversidades que han pasado. Así que Dios les bendiga mucho, que les acompañe en su viaje y los guarde siempre. Amén. Amén. Así que estamos contentos. Ayer o anteayer, cuando fue, se quemó los galpones de la heladería acá atrás. Así que ayer no tuvimos reunión porque pasó que no había luz en toda esta zona. Y hoy día también íbamos a tener una reunión corta. Para los hermanos que no están en el grupo de WhatsApp, les comentamos. Íbamos a tener una reunión corta porque no había luz. Pero llegamos y había luz. Así que el mensaje que habíamos preparado era cortito. Amén. Así que lo vamos a compartir lo poco que sea. Amén. Invitamos a ir a la palabra. En el libro de San Juan, capítulo 16. Vamos a compartir un mensaje corto. Gloria a Dios. San Juan capítulo 16, versículo 20. San Juan capítulo 16, versículo 20. Todo lo tenemos, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Jesús estaba hablándole aquí a sus discípulos. Amén. Después de haber estado tanto tiempo con ellos, le dijo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda más de la angustia por el gozo de haber nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Él estaba hablando a sus discípulos porque él se iba a ver y iba a ser crucificado. Amén. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Amén. Nadie quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en este tiempo, amén, en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Mire lo que le decía Jesús a sus discípulos. No habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré más por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Amén. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres el mismo que hablaste a los discípulos aquella mañana, Señor. Quizás fue un día radiante de sol como es el día de hoy, Señor. Y tú estabas en carne, Padre, en la tierra, Señor, para venir a redimir este mundo, Señor, a redimir a tu familia, Padre. Y ahí estaban tus 12 discípulos, Señor. Quizás no eran personas letradas, Señor. Pedro no sabía ni aún firmar su nombre, Señor. Pero tú le estabas diciendo: pedid para que vuestro gozo sea cumplido, Señor. Oh, Padre, y tú dijiste: en aquel día pediréis, y yo no estaré intercediendo. El Padre que os ama os dará, Señor. Y aquí estamos, Señor, nosotros miles de años después, Señor, ante tu palabra, Señor, creyéndola, Señor, como tú dijiste, Señor, porque somos tus hijos, Padre, y creemos, Señor, que tenemos un Dios que es dueño del oro, de la plata, del mundo, Señor. Pero a veces no sabemos pedir, Señor, o no sabemos cómo pedir, Señor. Bendícenos en esta mañana, este pequeño minuto, Señor. Ayuda a mi voz, Señor, porque estoy
mal de la voz, Padre. Sé tú, Señor, con nosotros en esta mañana, en estos minutos, y que podamos salir más cerca de ti, Señor. Más cerca de tu presencia, Padre. Te agradecemos por tu amor, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Le invito a que tomen sus asientos. Antes que nada también doy gracias al Señor por un día más de vida que le ha dado mi hija hoy. Cumpliendo un añito más. 6 años ya. Amén. 6 años. Ya en algún momento va a pasar al Padre después. Amén. Así que estamos contentos de que Él la ha mantenido con salud, con vida. Amén. Que Él nos ayuda cada día a instruirla de la mejor manera. Amén. Y bueno, estamos un poco difónicos esta mañana, así que vamos a tratar de compartir un temita corto, como decíamos, porque pensábamos que no iba a haber luz. Así que bueno, estas escrituras que hemos leído, esta en San Juan 16, nos habla acerca de Jesús con sus discípulos. Amén. Y como tema me gustaría tomar, si fuera un nombre para el tema, sería pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Eso le dijo Jesús a sus discípulos, porque a veces ellos estaban con Él y lo vieron hacer los milagros, las maravillas, resucitar a los muertos, multiplicar los panes, pero ellos no habían pedido nada. Amén. Ellos estaban acompañándolo a Él, habían dejado su familia, su casa, su madre, su padre. Amén. Quizás habían trasnochado, se habían cansado. Amén. Habían nadado con Él, habían estado en la barca con Él, pero nada habían pedido. Amén. Era tanto el tratar de estar, de cumplir, que a veces se nos olvida de pedir. Amén. Pero Jesús estaba frente a ellos y le estaba hablando y le dijo, ustedes hasta ahora me han acompañado, pero nada han pedido. Amén. Y Él le dijo, gracias, Él le dijo, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y yo pensaba en esa escritura y pensaba para este 2017. Decía, bueno, nuestro hermano Walter allá me dijo compartir algo, así que el 1 de enero compartí algo allá. La vez que comparto algo fuera de casa. Y quizás no somos predicadores, estamos ayudando a entrar el agua. Amén. Pero decía, para este 2017, ¿qué tiene el Señor? Amén. Y se me venía esa escritura a la mente. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. No dice mi gozo, porque Jesús hubiera dicho, pedid para que mi gozo sea cumplido. Dijo, no, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y muchas veces traigo enseñanza, pero esta vez una mini predicación. Amén. Y tenemos un Dios que es dueño del oro. Amén. Él lo dice en su palabra, dueño del oro, la plata, dueño de todas las bendiciones. Amén. Él está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Y a veces somos dueños somos hijos del dueño del mundo. Amén. Y de los cielos. Y andamos, no sabemos cómo pedir, o no sabemos qué pedir. Amén. El profeta lo dijo, lo vamos a leer aquí. A veces estamos viviendo debajo de nuestros beneficios. Amén. Somos hijos de Dios, como el hijo pródigo. Amén. Tenía un padre que era dueño de todo y él estaba comiendo con los cerdos. Amén. Pero Jesús a sus discípulos dijo, ¿por qué han estado acompañándome tanto tiempo? Pedid. Amén. Para que vuestro gozo, no el mío, vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y Dios no puede dar, dijo el profeta, nos quiere dar más el Espíritu Santo a nosotros, que nosotros lo que queremos recibirlo. Amén. ¿Cómo puede ser que Él nos quiera dar más el Espíritu Santo que nosotros recibirlo? Amén. Él está dispuesto a darnos el Espíritu Santo. Amén. El profeta dijo que vivimos por debajo de nuestros beneficios. Nosotros vivimos por debajo de nuestros beneficios. Es como una persona que tiene un banco. Amén. Ella tiene un beneficio. Ella tiene una cuenta. Pero ella quizás si pierde su memoria, ella no sabe lo que tiene en el banco. Amén. Y quizás puede andar toda andrajosa por ahí, teniendo dinero en el banco. Amén. Y nosotros somos hijos del dueño del banco de los cielos. Amén. Y nosotros quizás muchas veces andamos angustiados. Amén. Dolidos. Amén. Siendo los hijos del dueño del banco de los cielos. Amén. Pero esta mañana el Señor nos dice, pedid. Para este año 2017, pedid. Para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Porque sabemos que si nosotros nos alegramos, que Dios quiere ver que nosotros estemos gozosos. Amén. Pero no podemos estar gozosos si no pedimos. Amén. Entonces, siendo hijos del dueño quizás de los cielos, del banco, del oro, de la plata, estamos todos angustiados a veces. Amén. Jesús aquí en San Juan
Jesús decía, hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a leer otra escritura en Lucas capítulo 11. Si me acompaña el hermano del proyector también. Lucas capítulo 11. Esta misma escritura sale en Mateo 7:7, pero me gustó la de Lucas, porque Lucas dice una frasecita después al final. Lucas capítulo 11, versículo 9. Uno de los 4 guardianes. Amén. Lucas, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Y Lucas era cara de hombre. Amén. Y él tenía la inteligencia del hombre. Amén. Y cuando leemos Lucas nos tenemos que acordar que él era cara de hombre, con la inteligencia y la sabiduría del hombre. Amén. Dice, versículo 9 del capítulo 11. Yo os digo, otra vez Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Ese era Jesús hablándole a ellos. Y dice, ¿qué padre vuestro, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, siendo malos. Amén. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amén. Mateo no dice dará el Espíritu Santo, dice dará a los que le piden. Pero Lucas dice acá, dará el Espíritu Santo a los que le piden. Amén. Ella estaba Jesús hablando, y a veces nosotros vemos en la Escritura, en varias ocasiones Dios nos dijo, pidan, pidan. Porque Él tiene para respaldar lo que pedimos. Amén. Amén. Nosotros vemos que en varias escrituras que Dios nos insta a pedir de lo profundo de nuestro corazón. Y a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Pero Dios, vamos a ver aquí en la escritura, que es simple, el deseo de tu corazón, pídelo. Amén. Porque no quiero adelantarme. Y vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10, si ustedes lo quieren anotar porque se va a hacer muy largo, que los hijos de Dios son exquisitos a veces para pedir. Amén. En Segunda de Reyes, ahí estaba Eliseo. Amén. Siguiendo tras a Elías, el profeta. Eliseo tipo de nosotros. Amén. Y Eliseo lo había visto a Elías hacer todos los milagros. Amén. Y Eliseo lo estaba siguiendo a Elías. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Amén. Todos sabemos la historia de Elías y Eliseo. Y Elías le decía, quédate aquí en justificación. Yo tengo que irme allá. Decía, no, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Amén. Y pasó justificación, pasó santificación. Dice el profeta que Eliseo pasó la crítica de los que habían estudiado, los hijos de los profetas. Le decían, ¿por qué lo sigues? Él va a ser quitado de ti. Y Eliseo decía, sí, lo sé, calla. Pero Eliseo era exquisito, porque no lo siguió en vano, no pasó justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo en vano. Él, cuando llegó la hora que Elías tenía que partir, le dijo, ¿y qué quiere? Yo una doble porción. Amén. Elías le dijo, pedid lo que tú quieres y yo te lo daré. Bueno, él fue exquisito en pedir. Quiero una doble porción, no la porción que tú tenías, el doble de lo que tú tenías. Amén. Y nosotros somos tipo de Eliseos. Amén. Y nosotros tenemos que pedir como Eliseo pidió. Amén. No, Señor, dame un poquito, dame la doble porción. Amén. Como dice la alabanza. Él era tipo de la novia, Eliseo. Como Salomón, ustedes pueden buscarlo en casa, en Crónicas 1. Salomón era un jovencito, como hay varios aquí. Amén. Y él tenía que reemplazar a su padre. Entonces él entró a la presencia de Dios y se inclinó en el altar. Salomón, el joven Salomón. Y su padre era dueño de los palacios, de todo el oro. Y él quizás podría haber pedido todo el oro, Salomón. Amén. O todo lo que tenía su padre. Pero él se arrodilló en la presencia de Dios y dijo, Señor, yo lo único que te pido es sabiduría. Amén. Un joven tiene que saber pedir sabiduría. Amén. Nada más.
Porque dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. A los jóvenes que están esta mañana, estos adolescentes. Salomón era un adolescente. Pasó a la presencia de Dios, dijo, yo solo te pido sabiduría. Amén. Y dice la Escritura en Crónicas 1 que bajó Jehová al escucharlo a Salomón. Y dijo, Salomón, me agrada lo que has pedido. Amén. Pudiste haber pedido oro, plata, cosas, riquezas, pero me has pedido algo que has conmovido mi corazón. Amén. Salomón conmovió el corazón de Jehová. Amén. Y él dijo, no te pido nada más que sabiduría. Amén. Vemos en la Escritura que los hijos de Dios han sido exquisitos en pedir. Amén. Y vemos en Segunda de Reyes también, en Segunda de Reyes 13, después ustedes lo buscan en su casa, también vemos ahí, Segunda de Reyes 13, como también vemos que, ustedes conocen la historia, había en ese tiempo en Israel, reinaba Joás, era rey de Israel, y estaba Eliseo. Eliseo estaba por morir, porque después de eso muere Eliseo. Después que dice esas palabras, dice la Escritura que Eliseo muere ya. Amén. Pero estaba ancianito Eliseo, y entró Joás, Segunda de Reyes 13, entró Joás, el rey de Israel, llorando, y dijo, oh Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces Eliseo lo miró, anciano, y le dijo, agarra un arco, amén, agarra una flecha, una saeta, abre la ventana que da al oriente, amén. Entonces el rey de Israel agarró el arco, la saeta, la flecha, y le dijo, el profeta le decía, agarra esa flecha y tírala al oriente. Y cuando Joás, el rey de Israel, tira la flecha al oriente, el profeta Eliseo le dice, saeta de salvación de Jehová, que va contra los sirios, va contra tus enemigos. Entonces cuando termina de tirar la flecha, Eliseo le dice al rey Joás, le dice, golpea en el suelo con las saetas que te quedan, golpéala. Y el rey Joás agarró y golpeó 3 veces. Amén. Golpeó 3 veces y se frenó, dice la Escritura. Entonces se enojó Eliseo. Amén. Porque Dios quiere que seamos exquisitos en pedir. Amén. Amén. Y el profeta Eliseo se enojó y dijo, ¿por qué golpeaste 3 veces? Amén. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubiera destruido a todos los sirios. Amén. Y no hubiera quedado ni un solo sirio. No hubiera quedado ninguno de tus enemigos. Amén. Pero por cuanto golpeaste 3 veces, la bendición no va a ser mayor. Porque Dios quiere que seamos exquisitos en pedir. No golpees 3 veces, golpea las veces que sean necesarias. Amén. Tienen que ser 5 o 6 veces. Y el profeta Eliseo se enojó porque él pidió poco. Amén. Y esta mañana el Espíritu Santo nos quiere decir que tenemos que pedir en abundancia. Amén. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y ahí estaba el profeta, rey de Israel. Y dice la Escritura, y después de esto, Elías falleció. Eliseo, amén. Y Joás derrotó a sus enemigos, pero algunos quedaron por ahí, por no haber golpeado las veces necesarias. Amén. Él tenía toda la autoridad para golpear y no lo hizo. Amén. Entonces a veces vemos que no golpeamos lo suficiente. Teniendo la posibilidad que podemos pedir, a veces no queremos molestar a Dios. Amén. No, ¿por qué le voy a molestar a Dios? Y quizá Él esté ocupado con miles de problemas en el mundo. Amén. Pero el profeta dijo, Él está esperando que nosotros le pidamos. Amén. Él quiere que lo molestemos. Amén. A Dios le gusta que lo molestemos. Amén. Porque Él en el principio, cuando Él era Dios, Elohim, todavía no era Dios. Amén. Él era Elohim, el autoexistente. Dijo, ¿y cómo puedo ser yo Dios si no he salvado a nadie? Si nadie he curado, si a ningún muerto he levantado. Amén. Entonces Él pensó y hizo el mundo. Y hizo la gente, hizo su familia para que nosotros le pidamos, entonces Él pueda cumplir el rol de Dios. Amén. Si nosotros siendo hijos de Él no le pedimos, ¿qué rol puede cumplir Él? Amén. A Dios le gusta que le molestemos. Esther, si ustedes van al libro de Esther, en los últimos capítulos, todos conocemos la historia de Esther. Amén. Como ella, la reina Basti, no quiso venir a la fiesta. Entonces salieron a pedir y encontraron a una mujer gentil. Amén. Y Esther vino. Amén. Y estaba Mardoqueo, su tío. Dijo el profeta, tipo del Espíritu Santo que nos guía. El Espíritu Santo que nos guía día tras día. Y había opresión en el pueblo.
Ahí estaba uno que estaba haciendo sus cosas cerradas. El diablo andaba ahí, queriendo derrotar a todos los judíos. Entonces Esther, viendo esa opresión de su pueblo, entró a la recámara del rey. Quizás no era el tiempo, amén, porque se tenían que pedir una petición, al rey la concedía, pero Esther, sin pedir petición ni nada, amén. Ella tenía un deseo en su corazón. Ella entró a la recámara del rey, amén. Y ahí estaba el rey, amén. Y dice la historia muchas veces, y a mí me gusta, que estaban los eunucos, todos los soldados a la orilla del rey, y ellos levantaron y desenvainaron su espada, amén, para matar a Esther, amén, porque nadie podía entrar a la recámara del rey. Entonces, el rey en un segundo, él tenía que reaccionar, y este rey amaba a esa mujer que entró, amén, y entonces el rey sacó su cetro, amén, y lo extendió. Entonces todos los soldados guardaron su espada. Amén. Amén. Porque este rey, nuestro rey, nos ama. Amén. Y quizás tiene ángeles ahí. Dijo el profeta, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, podían haber llenos de ángeles. Dijo, yo puedo ver ángeles colgados en las plantas, en los árboles, en todo lugar. Jesús hacía así y esto todo era todo muerto. Amén. Ellos podían hacer un mundo de nuevo, dijo el profeta. Pero ese rey se quedó quieto en ese momento. Amén. Por amor, amén. Por amor, el amor que tenía por dentro. Amén. Y él murió en la cruz porque tenía que pagar el precio. Amén. Y esos ángeles estaban listos con sus espadas arriba de los árboles. Amén. Pero él no hizo nada. Amén. Pero este rey, cuando vio a la presencia, entró esa mujer. Él la vio en su presencia. Ellos sacaron su espada. El hijo extendió su cetro. Ellos guardaron su espada. Amén. Y le dijo, ¿qué quieres? La misma palabra que decimos esta mañana. El rey le dijo, pedid. Amén. Pedid. Amén. Y ella dijo, ella no era una cualquiera. Amén. Ella tenía una petición en su corazón. Amén. Nosotros tenemos que tener una petición en nuestro corazón. Amén. Entonces cuando el rey le dijo, pedid, hasta la mitad del reino te daré. Amén. Amén. No era, le dijo, pedí, te doy un cuartito acá en mi reino, un cuartito por ahí. No, hasta la mitad de mi reino te daré. Amén. Entonces ella pidió la libertad de su pueblo. Amén. Lo que ella dijo, ¿cómo? Dijo, sí, yo quiero la libertad de mi pueblo. Amén. Y Esther era tipo de nosotros. Ella pidió liberación. Nosotros somos los encargados de pedir liberación. Amén. Para nuestro pueblo. Amén. Para nuestra familia. Amén. Cada vez que entramos a la recámara del rey, en nuestra casa, en nuestro trabajo, entramos a la recámara del rey. Amén. Quizás hay ángeles ahí, espíritus, todos se hacen a un lado. Amén. Porque el rey está queriendo escuchar nuestra petición. Y nosotros somos los encargados de pedir liberación. Amén. Y este rey nos está diciendo esta mañana, pedid hasta la mitad del reino te daré. Amén. Y a veces nosotros no queremos molestar al rey. Pero ¿saben qué? El rey es el que hace lo de Egipto. El que hace los edictos. Amén. El rey es el que da la orden. Amén. Dijo el profeta, nada nos puede hacer Satanás si Dios no se lo permite. Amén. Hasta Satanás está a la orden de él. Amén. Entonces, en el corazón de nuestro rey hay un amor por su amada. Amén. Y su amada a veces no lo quiere molestar. Amén. Y está ahí toda triste. Siendo esposa, va a ser esposa del rey. Porque todavía ella no era esposa. Amén. Y no quiere molestarlo al rey. Si Esther no molestaba al rey, todos los judíos iban a perecer. Si nosotros no molestamos a Dios, quizás nuestros parientes pueden perecer. Amén. Nuestros amigos. Nosotros tenemos que entrar y pedir liberación. Amén. Por ellos, porque somos los encargados de pedir liberación. Amén. Eva, en el jardín del Edén. Por eso dije que hoy día lo iba a hacer un poco distinto. Amén. Eva en el jardín del Edén. Estaba ahí y habían ellos dos, Eva y Adán. Adán era un Dios pequeño, dice el hermano Branham. Él era un Dios menor. Y Eva estaba ahí y Adán la estaba mirando a Adán. Y Eva decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Adán estaba ahí presto. ¿Qué pasa, Eva? No, es que pasa que ese viento me molesta. Me molesta un poco el cabello, me lo despeina. Amén. El profeta lo dice en varios mensajes. Entonces Adán decía, viento, ve para el otro lado. Amén. Dirígete para otro lugar. El profeta lo dice en varios mensajes. Quizás, dice el hermano Branham, estaba Eva ahí. Gracias. Quizás el hermano Branham dice, ahí estaba Eva. Amén.
Adán le preguntaba, estaba a la espera de que Eva dijera que algo le pasaba. Amén. Adán le preguntaba, ¿qué te pasa, mi amor? Y dice el profeta que Eva decía, no, ese árbol me molesta. Amén. Entonces dice el profeta que Adán, el Dios pequeño, decía, desarráigate y plántate allá. Amén. Ese era en el principio. Amén. Mas al principio, dijo Jesús, no fue así. Amén. Y nosotros tenemos que regresar al principio. Amén. Y tenemos un Adán. Nosotros, el profeta sabe, ustedes saben toda la escritura. Somos la segunda Eva. Amén. Que no descreeremos la palabra de Dios. Queremos volver al Edén. Tenemos el segundo Adán presto y nosotros no queremos molestarlo. Amén. Quizás a veces nos molesta el viento o lo que sea, las luchas, y nosotros no queremos molestarlo. Amén. Pero esta mañana Él nos dice, ¿qué te pasa, Eva? Dime lo que necesites. Amén. Amén. Eres mi esposa, yo te he escogido. Amén. Pedí para que vuestro gozo sea cumplido. Pero si no piden, ¿cómo se va a cumplir su gozo? Amén. Amén. Ahí estaba Moisés, dice el profeta. Moisés había estado en Egipto y habían libertado con mano poderosa, 10 plagas. Todos sabemos la historia. Amén. La muerte, la última. Entonces se quebrantó el corazón de Faraón y ellos salieron. Y Moisés era el que iba adelante, pero se encontraron con el Mar Rojo, un mar inmenso. Amén. Y el pueblo veía que no solo estaba el mar, sino atrás venían su pasado. Amén. Atrás venían los que lo habían golpeado tanto tiempo. Amén. Amén. Y venía Faraón, venía el diablo con todo su pasado y sus cosas. Amén. Como muchas veces nosotros nos encontramos a veces frente a grandes pruebas y el diablo viene con sus pensamientos, Faraón, con su pasado. Amén. Y ahí estaba todo el pueblo y dice, ¿para qué nos sacaste, Moisés? ¿No podríamos haber muerto en el mundo? Amén. Si yo en el mundo estaba mejor. Si yo en el mundo quizás sufría, pero estaba mejor. Y ahora estoy en este mensaje y me encuentro que tengo pruebas. ¿Y qué hago, Moisés, acá? Amén. Entonces Moisés, todo temeroso, y empezó a no entender nada. Amén. Dice el profeta en el mensaje, di la palabra, ¿cómo es? ¿Por qué clamas di? Amén. En ese mensaje dice el profeta, Moisés subió a una roca y se inclinó y arrodilló ahí, detrás de la roca. Y dijo Dios, mira, tú nos has sacado de Egipto. Dice el profeta, amén, que vino el ángel, amén, y agarró y le hizo así, le dio un puntapié, amén, le dio una patada a Moisés, amén, le dijo, no te he sacado con mano poderosa, amén, no te he puesto 10 plagas, no te saqué del mundo, amén, no te traje este mensaje y estás clamando a mí, amén, porque clamas, di la palabra, amén, di lo que tengas enfrente y lo que tienes enfrente se va a abrir, amén. Y a veces nos encontramos como Moisés. Amén. Vamos a Dios de rodillas y decimos, Señor, ayúdanos. Y dijo el profeta, ahí estaba Moisés, y le dio un puntapié al ángel. Dijo, levántate, hombre. Yo te he comisionado para que tú entras y poseas las puertas de tus enemigos. Amén. No te he comisionado para que andes todo débil, debilucho. Te he comisionado para que levantes 7 edades de la iglesia. Amén. Yo te he comisionado para que produzcas un rapto. Amén. Yo te he comisionado para que tú hables la palabra. Y a veces nos encontramos como Moisés, todos llorando. Amén. Pero el ángel esta mañana te dice, levántate y di la palabra. Amén. Y todo lo que tengas enfrente se abre a un lado. Amén. Oh, esa linda historia, la de Moisés. Amén. Él estaba todo temeroso. Dice el profeta en el mensaje, creo que es Dios en su iglesia. Dice el profeta, cuando Dios lo salva a usted, dice, cuando usted es salvo, Dios le da una chequera. Mire lo que dice el profeta. Cuando usted es salvo, Dios le da una chequera. No es que usted se salvó y no tiene ningún beneficio. No. Usted pasa a ser dueño, coheredero del dueño del banco. Amén. Todas las bendiciones de los cielos son para usted también. La salvación trae sus beneficios. Amén. Y en la parte de abajo del cheque, dice el profeta, tiene el nombre de Jesús firmado en cada cheque. Amén. Ya tiene el dueño firmó. Amén. Y con su sangre en la cruz lo firmó. Amén. Él derramó su sangre. Dijo el profeta que él escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Dijo, ¿qué puede ser? Decía Dios, que algo que no se borre jamás. Ah, ya sé, mi sangre. Amén. Esto no la va a poder sacar nadie. Amén. Lo que hay acá en el libro de la vida, nadie lo va a poder sacar. Amén.
Y el diablo y todo el infierno y los enemigos, nadie va a poder sacarlo. Sus nombres. Dijo el profeta, cuando usted es salvo, Dios le da una chequera. Y abajo en cada cheque, Él firmó. Lo está diciendo el profeta. Amén. Dice, cualquier bendición redentiva le pertenece a usted. ¿Tiene miedo usted de llenar el cheque? Amén. ¿Y son los hijos de Abraham? Son los hijos de Abraham, dice el profeta. Abraham, el padre de la fe. Y nos decimos llamar hijos de Abraham. Amén. ¿Y tiene usted miedo de que él no vaya a reconocer el nombre de Jesús? Cualquier cosa que pidieres en el nombre de mi Padre, yo lo haré. Esa es la promesa, dice el profeta. Ustedes son hijos de Abraham. Ustedes no tienen miedo, no tengan miedo de llenar el cheque. Amén. El banco del cielo reconocerá el nombre de Jesús en cualquier bendición redentiva, por las cuales están intercediendo con su cuerpo sentado a la diestra de Dios. Amén. Es por eso que Él murió, dice el profeta. Y a veces tenemos miedo de llenar el cheque. Amén. Dijo el profeta, ustedes no tengan miedo, la promesa está hecha. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Él nos dio una chequera. La salvación vino con una chequera. Amén. Nosotros somos los hijos del dueño del banco. Y a veces andamos todos cabizbajo. Amén. Teniendo todas las bendiciones, todo el cielo para nosotros con las bendiciones que pidamos. Y a veces pueden ser naturales. Amén. Pueden ser espirituales. Amén. Dice el profeta, sino que dice la sanidad, dice el profeta, aquello que ustedes están buscando ya está en la caja de depósitos del cielo. Amén. Para usted, Cristo, Él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas somos sanados. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Él ya dice, ya está hecho. Dice, es como si yo dijera, dice, vean, si yo le dijera a usted un cheque postal, le diera a usted un cheque postal o un giro postal con $5,000. Dice el profeta, y escribo el giro postal, dice todo el gobierno. Antes que la orden de dinero pudiera ser escrita, antes que la orden del dinero pueda ser escrita, tenía que haber un depósito de $5,000 ahí. Amén. Antes que ese giro postal pudiera ser escrito, dice el profeta, tendría que haberse hecho el depósito. Amén. ¿Cómo vamos a girar un dinero y hacer un cheque si no hay un depósito? Amén. Dijo el profeta, ahora miren, el depósito para su sanidad fue puesto en el botiquín de Dios. Amén. O dice, o en su banco el día de la crucifixión en el Calvario. Amén. Dice, ¿ven lo que quiero decir? Entonces Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas somos sanados. Su sanidad ya fue comprada, ya fue pagada, ya fue depositada. Amén. Amén. Y Él no solo nos hizo el depósito, nos dio la chequera. Amén. Dijo el profeta, oh hermano, es suya. Todo lo que tiene que hacer es extender la mano y tomarla. Amén. Dice, ahora para el pueblo que pudiese ver y saber que Dios prometió que Él enviaría dones. Eso es correcto. Hay 9 dones espirituales en el cuerpo, es decir, en el cuerpo de creyentes. Él nos dio dones también. No es para los incrédulos, dice el profeta. Sanidad divina no es para los que no creen. Amén. Sanidad divina y el Espíritu Santo no es para aquellos que no creen, es para aquellos que creen. Amén. Y Dios ha puesto en nosotros la chequera en nuestra mano. Amén. Vamos a seguir leyendo lo que dice el profeta. Dice el profeta en otro mensaje. ¿Cuánta fe puede dice usted usar? ¿Cuánta fe puede usted usar? El problema de esto que yo he encontrado, mire lo que dijo el profeta. ¿Cuánta fe puede usar usted? El problema de esto que yo he encontrado, dijo, le dije la otra noche, es que hay 2 clases de creyentes. 2 clases. Dice, las siguientes son los pentecostales y los fundamentalistas. Son 2 clases de creyentes. Los fundamentalistas y los pentecostales. Los pentecostales tienen fe, tienen la fe. Los pentecostales tienen la fe. Los fundamentalistas tienen la posición de la verdad. Amén. Ellos la creen, pero miren, los fundamentalistas no tienen la fe para operar lo que ellos creen que son. Ellos creen, pero no tienen la fe, los fundamentalistas. Amén. Los pentecostales sí tienen fe, pero no saben quiénes son. Amén. Dice el profeta, es eso. Miren, es igual a un hombre que tiene mucho dinero en el banco. Amén. Mire cómo lo compara el profeta. Es igual a un hombre que tiene mucho dinero en el banco, pero él no sabe escribir un cheque.
Amén. Y dice, el otro hombre puede escribir el cheque, pero no tiene ni dinero en el banco. Amén. Dice el profeta, si yo los pudiera unir alguna vez, hermano. Amén. Dice, oh hermano, el milenio empezaría. Amén. Bueno, esta nación vería tal sacudimiento, dice, como nunca antes la ha visto. Señales y prodigios aparecerían por donde quiera. Dice, si ustedes alguna vez pudieran unir la fe fundamental y la gente pentecostal, o la fe pentecostal y la gente fundamental, dijo el profeta, ese es el problema de ellos. Uno tiene la fe y el otro el fundamento. Amén. Y a nosotros, gracias a Dios que tuvimos un profeta. Amén. Que nos mostró que necesitamos la fe y el fundamento. Porque la fe es saber firmar el cheque y el fundamento es tener depositado en el banco. Amén. A veces nosotros tenemos que pedir, pero no es así nomás. Tenemos que tener la fe y el fundamento. Amén. Con la fe y el fundamento tenemos la firma y el depósito en el banco. Amén. Entonces podemos hacer cualquier cheque. Amén. Que está todo bien. El banco del cielo dirá, concedido. Amén. Está todo acreditado. Amén. Y dijo el profeta, oh, si yo pudiera unir los fundamentalistas y los pentecostales, la fe y el fundamento. Amén. Y nosotros lo miramos de afuera y vemos que un profeta nos dijo cuál era el error. Amén. Entonces nosotros tenemos que agarrar la fe y el fundamentalismo para saber, la fe para saber quiénes somos y el fundamentalismo en la palabra. Amén. Ni una jota ni una tilde, salirnos de ella. Entonces todas las bendiciones del cielo las podemos tomar. Amén. Amén. Dijo el profeta, si yo pudiera unirlos, grandes cosas, el milenio empezaría. Amén. Pero el problema muchas veces es que no queremos pedir para no molestarlo. Siendo hijo del Rey de los cielos, no queremos pedir. Amén. Ahí estaba la hermana Hattie Ray, para terminar, iba a ser corto. Ahí estaba la hermana Hattie Ray. Todos sabemos la historia de la hermana Hattie Ray. El profeta venía ya cumpliendo su tercera etapa. Amén. Había empezado con las ardillas, cazando en el bosque. Ustedes lo pueden buscar en varios mensajes, está. Y dijo el profeta, y había salimos de allí, de cazar. Yo había cazado 3 ardillas por la palabra hablada. Amén. También le había hecho al viento detente y el viento se había ido, la lluvia se había de otro lado. Amén. Y ahí estaba el profeta en la casa alemana Hattie Ray. Amén. Una mujer sin dinero. Amén. Y él le iba a devolver $20 que ella había puesto para el servicio, para la iglesia, porque ellos tenían que remodelarla. Dijo el profeta, fui con mis diáconos de él, su mano derecha. Y dijo, y estábamos sentados en la mesa de la hermana Hattie Ray. Ella tenía a su hermana en silla de ruedas. Ella tenía su hipoteca, estaba hipotecada su granja. Amén. Ella estaba en la ruina, hermano. Amén. Y ahí estaba el profeta como Eliseo frente a él, frente a ella. Y él estaba hablando del tercer jalón. Amén. No estaba hablando cualquier cosa. Amén. Él estaba hablando de la palabra hablada en acción. Después de 6.000 años, otra vez Adán diciendo, viento, detente y vete para allá. Amén. Y esos diáconos no lo podían creer. Un diácono dijo, pero esa ardilla que no encontró, hermano Branham, tendríamos que ir a buscar. Amén. Pero esta mujer que estaba ahí, la hermana Hattie Ray, tipo de nosotros. Amén. Ella dijo, ella escuchaba y se maravillaba. Dijo, oh Señor, eso es la pura verdad. Amén. Eso no lo dijo por decirlo intelectualmente. Eso salió del fondo de su corazón. Amén. Y cuando ella dijo eso, algo tocó el rey. Amén. Algo tocó el dueño del banco. Amén. Algo tocó el dueño del banco. Entonces el Espíritu Santo bajó, dijo el profeta, nunca he sentido una presencia tan grande como la sentí esa mañana en la casa de hermana Hattie. Amén. Y el dueño del banco en los cielos bajó. Amén. Y estaban ahí, dijo el profeta, yo tuve que salir afuera porque no podía estar. Amén. Y ella dijo, dile que pida lo que quiera. Amén. Amén. Una mujer que no tenía nada, hermano. Había dado lo poco que tenía. Amén. Entonces dijo el profeta, hermana Hattie, él dijo que diga lo que pida, lo que quiera. Amén. Entonces la hermana Hattie Ray dijo, hermano Branham, ¿qué pido? No sé qué pedir. Amén. Hermano Branham dijo, pida $100.000 y Dios se lo va a dar. No tiene hipotecada su granja, no se la van a quitar. Y en Estados Unidos se la quitan. Amén. Y dijo, no tiene su hermana en silla de ruedas, sus padres. Y el deseo de ella, ¿sabe cuál era? Amén. Dijo, yo quiero mis hijos. Amén. Yo quiero la salvación de ellos. Porque Dios depositó la fe. Amén.
en alguien que tenía un deseo grande. Amén. Porque dijo, el cielo y la tierra pasarán y todo lo que tenemos un día, el orín lo corromperá. Pero la salvación de 2 personas nadie la puede quitar. Amén. Entonces la hermana Jatirra dijo, yo quiero la salvación de ellos 2, Señor. Entonces el dueño del banco, amén, vio que ella tenía fe y tenía fundamentalismo. Amén. Entonces él le dijo, concedido. Amén. El profeta dijo que allá afuera estaban los jóvenes matándose de la risa de lo que pasaba adentro. Amén. Y ellos cayeron de rodillas. Amén. Porque había alguien que había firmado el cheque. Amén. Y entonces Dios se lo dio. Porque estaba depositado en el banco de los cielos. Amén. Amén. Y ella es tipo de nosotros, hermanos. Nosotros vemos la palabra de reunión tras reunión. Y venimos culto tras culto. Y venimos sufriendo, quizás con hambre, justo para el micro. Amén. Y tenemos el dueño del banco enfrente. ¿Cuántas veces? Amén. Le decimos amén a la palabra cada reunión. Y el dueño del banco se agrada. Amén. El dueño del banco se agrada. Y esta mañana te dice, pide lo que quieras. Amén. Para que vuestro gozo sea cumplido. Porque hasta ahora no habéis pedido nada. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. No mi gozo, vuestro gozo se tiene que cumplir. Amén. Amén. Para terminar, dijo el profeta. Nosotros creímos para terminar. Dijo el profeta. El profeta que tuvimos era un hombre pobre. Amén. Él no tenía. Cuando él se casó, dijo el hermano Brana, yo no tenía 2 sillas y le pinté un trébol. Amén. Rentamos un lugarcito. Sus suegros eran de plata, dijo, pero yo ganaba centavos de dólares por día. Ese era el profeta que teníamos. Amén. No era un hombre grande espiritual, pero natural. Él trabajaba en la corriente, siempre trabajó. Amén. Y los cheques naturales, ustedes saben que los cheques naturales él los rompía, porque él quería cheques espirituales. Amén. Un hombre un día le trajo $5,000 en un cheque, dijo, tome, esto se lo doy a la obra. Dijo el hermano Branham, bueno hermano, dijo, esto para usted, pero usted sabía, usted tiene que cambiar un pedacito de la predicación. Dijo, no, acá tiene el cheque, hermano. No me interesa el cheque natural, me interesa el cheque espiritual. Amén. Porque este cheque natural de acá hoy día está y mañana no va a estar. Amén. Y es bueno, pero el cheque espiritual, el profeta quería el cheque espiritual. Y el profeta, un día, dijo el profeta, la historia de mi vida. Yo llegué a mi casa y ahí estaba Jope, la primera esposa de él. Amén. Esa historia siempre me encantó. Dijo el profeta, y entré y mi esposa me había hecho una tarta de fresas que a él le gustaba. Entonces dijo, mi amor, acá te traje la fresa, te hice una tarta de fresa para ti. Y el profeta dijo, qué rara esta atención, ¿por qué me atiende tanto? Amén. Dijo, acá te traje la fresa y a lo que a ti te gusta. Entonces el profeta dijo, yo miré la esquina. Amén. Y no estaba el sillón. Amén. No estaba el sillón que yo había comprado. Y lo estábamos pagando, no lo podían pagar. Y dijo, ¿y el sillón? Dijo, no, se lo llevaron. Amén. Gloria a Dios. Discúlpenme, hermano. Pero un día, después de muchos años, dijo el profeta, estaba reclinado en mi cama. Amén. Mirando hacia el cielo. Y dijo, yo en un momento era joven. Yo miraba por ahí, estaba mi cuerpo viejo en la cama. Y yo dije, miré una jovencita. Ahí estaba mi hija. Amén. Quizás no le había podido tener la tierra. Amén. Como mi hermano Maxi. Amén. Esa bendición era para él, pero la tenía en el cielo. Amén. Dios tenía la bendición para él en el cielo, porque le había depositado quizás ese sillón, él no tuvo la plata para comprarlo. Amén. Pero cuando llegó ahí, dijo, aquí está el sillón, aquí está tu perro, aquí está tu caballo. Amén. Porque todo lo que tú has amado, lo tendrás allá en el cielo. No te preocupes, que Dios conoce tu corazón. Amén. Eres hijo del rey. El profeta vio, dijo, ¿quién eres esta mujer tan bella? Rubia. Y dijo, yo soy tu hija, no te acuerdas de mí. Ya era la pequeña Sharon que le había tapado su carita. Amén. Era tú una bebé. Y él le tapaba su carita porque no le entra la mosca en los ojos. Pero el dueño del banco le había guardado todo allá. Amén. Se lo había reservado en el cielo. Están nuestras reservaciones. Todo lo que tú has amado y todo lo que te han amado estarán allá. Amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor amado, oh, tú eres el dueño del banco esta mañana, Señor. Y aquí estoy yo, Padre, como un humilde servidor tuyo, Señor. Oh, Padre, viendo tu palabra, Señor, con mis hermanos aquí, Señor. Oh, tú eres el dueño del banco, Padre. Gracias por tenerte, Señor. Tú eres el Rey, Señor, que un día nos tomará y nos llevará a casa, Padre. Y aquí estamos nosotros, tus hijos, Señor. Concede cada petición, Señor, de mis hermanos, Padre. Oh, ellos han dicho amén a tu palabra. Ellos han podido reconocer tu mensaje, Señor. Oh, y ellos a veces nosotros no podemos vivir con tantas bendiciones, Señor. No podemos reconocer, Padre. Pero tú dijiste, pedid para que vuestro gozo sea cumplido, Señor. Pedid para que vuestro gozo, no el mío, el tuyo. Porque cuando Eva estaba bien, Adán estaba bien, Señor. Cuando la reina Esther estaba bien, el rey iba a estar bien, Señor. Oh, acá estamos nosotros, Señor, con nuestras manos levantadas al cielo, Padre. Oh, te amo la gloria, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Oh, hemos pasado hambre, angustia, Señor. Muchas veces hemos estado débiles, Padre. Oh, pero esta mañana queremos pedirte tu Espíritu Santo, Señor. Oh, sabemos que tú estás deseoso que te pidamos, Padre. Danos el Espíritu Santo aún más. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre. Concede cada petición de mis hermanos para este 2017, Señor. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido, Señor. Oh, Padre, te amo en la gloria, Señor. Gracias, Padre. Oh, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque podemos entender, Señor, tu palabra, Señor. Oh, te amo en la gloria, Padre. Te amo la honra porque tú reservaste todas nuestras bendiciones en el cielo, Padre. Quizás acá no podemos entender, Padre. Como nuestro hermano Maxi, nuestra hermana Carolina, Padre. Tú le llevaste a su hijita, Señor. Oh, Padre, y ellos sufren hasta el día de hoy, Señor. Nosotros sufrimos con ellos, Padre. Pero tu profeta vemos que las bendiciones la tenía igual reservada en el cielo, Señor. Ahí estaba su sillón, Señor. Ahí estaba su caballo, Padre. Ahí estaba su esposa, su hija, todos reservados. Y miles venían a abrazarlo y decían, nuestro precioso hermano Branham, Señor. Oh, Padre. Y ellos dijo, estos no son todos Branham. Dijo, no, son tus convertidos. Oh, Señor. Permítenos mirar con una visión mayor, Señor. Permítenos mirar más allá del cielo, Señor. Permítenos mirar hacia el otro lado del mar, como dijo el profeta, Señor. Donde nuestras bendiciones nos están esperando, Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Concede cada petición esta mañana, Padre. Concédelo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Oh, gloria a Dios.